Muy buenas, estamos otra vez más aquí en Los Defensores de Malus. Hoy nos acompaña un seguidor oscuro, un seguidor de los Enanos del Caos. Bienvenido, Víctor. Buenos días, buenas tardes a todos. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo es que te pasaste al lado oscuro de los Enanos del Caos? Pues porque fue el primer ejército que vi en su momento, hace ya muchos años. Y el poco trasfondo que iban sacando en las revistas y tal me iba llamando, lo iba leyendo y decía, esto me encanta. Y nada, fue el primer amor a primera vista. Ah, bueno. ¿A primera vista o a primer sombrero? Hostia, es que lo de los sombreros, eso me fascinó en un principio y me sigue encantando. Yo no sé la gente cómo no defiende esos sombreros, pero es lo mejor que hay. Hombre, les da mucho carisma y mucha personalidad. Sí, te sirven de asiento también cuando no, cuando estás cansado. Sí, es que, Pero la cosa es de qué están hechos esos sombreros. pues para que aguanten, y siendo ellos de hierro y acero. como, como parecía hace unos días en uno de los memes estos a raíz del Total War Warhammer y su Mm. DLC, un sombrero hecho de demonios, porque todo en los Enanos del Caos está hecho de demonios. Pues posiblemente en algunos sí que hay algún demonio dentro. Aunque ahora explicaré cómo funciona eso de los demonios porque es bastante extraño. Claro, porque los Enanos del Caos empiezan ya en Warhammer Fantasy, ¿verdad? Sí, exacto. Empiezan de una manera un poquito extraña. Porque cuando salieron en tercera edición, los enanos del caos podríamos decir que eran enanos caóticos. No eran Mm. exactamente ninguna raza, sino que eran, pues, enanos que eran seguidores del caos. Pues como podían ser en su momento, pues, bárbaros o humanos o cualquier otra raza que hubiera. Incluso elfos en su momento, lo que fuera. Pero eso fue evolucionando y cuando llegó lo que se conoce como la cuarta edición, se creó una raza completamente nueva de enanos del caos, que es lo que todo el mundo conoce con los sombreros y todo esto. Entonces Mm. hay que diferenciar un poco de lo que es un enano del caos a lo que es un enano caótico. Que si nos Claro. fijamos un poco en Hechos Sigmar, lo que hemos visto ahora mismo son enanos caóticos, no enanos del caos, en las pocas miniaturas que hay. Buena diferenciación esa. Porque antes podían adorar a Corne, ¿no? O a otra deidad. Mm, exacto. Y luego ya, a partir de cuarta, ¿verdad? Mm, Pasaron a adorar a su propia deidad. sí, exacto. Su propia deidad que es Hasut, que es el dios del fuego, la perdición, la tiranía y el odio. Lo tiene todo, es completito. Lo, lo tiene todo. Pues Pero cuéntanos sí, un poquito más de Hasut o esa parte del trasfondo que podemos ver en Warhammer Fantasy. pues Hasut, como deidad, no se sabe. Algunos dicen que es deidad, otros dicen que es simplemente un archidemonio o un demonio mayor que ha alcanzado un gran número de seguidores y es independiente. No se sabe, depende del trasfondo y la época, tiene su momento. Pero Hasut se puede decir que es el único dios caótico que consiguió deformar y crear una nueva psique en lo que son los enanos. Que si no nos olvidemos que son tan tozudos que son prácticamente inmunes a la magia y a los poderes caóticos. Y fue el único que consiguió, de una manera que no se sabe ni se conoce, crear una nueva raza. ¿Y cómo surgió todo esto? Porque al final, Hmm. recordemos que en Warhammer, si una deidad o alguien Hmm. es adorado como tal, luego acaba siendo ascendido a Dios. Le pasó a Sigmar, le ha pasado, como hemos visto en el hecho Sigmar, a varias entidades. Hmm.
Y varios que intentan serlo también en distintas épocas. Pues Pues sí. sí, no, que cuéntanos un poquito cómo es ese primer trasfondo en Warhammer Fantasy, Mm, cómo ha sido la evolución, cómo se ha actualizado el origen de los va- enanos del caos. Vale, el origen es sencillo y complicado a la vez. Sencillo porque hay poco y complicado porque al haber tan poco hay lagunas. Pero al final lo que se puede decir es que al principio de los tiempos los enanos fueron pues avanzando hacia el norte por las montañas del fin del mundo, que eran una cordillera que separaba, podría decirse, el este y el oeste, y Ujú. llegaron hasta el norte. El caos todavía no existía como tal con la intensidad en los reinos del caos y se podía pues con relativa facilidad llegar a zonas de Norska y todo eso. Bueno, pues cuando llegaron al borde superior de la montaña del fin del mundo, pues se podía decidir si seguir hacia el oeste, a Norska, a la montaña de Norska, o al este, que se iría a la montaña de los lamentos, que es donde está, ¿no? Donde luego más adelante habría ogros y otras cosas. Bueno, unos pocos enanos decidieron irse al este, a una gran llanura llamada... eh, ¿cómo se llamaba? A ver, que no me acuerdo bien. El- Era la tierra de las calaveras o Zoroastrul, ¿vale? Era una gran meseta enorme donde minerales y otras cosas preciosas y otros materiales que a los enanos les encanta, pues prácticamente se podían ver desde la superficie. El problema es que la tierra estaba completamente muerta y quemada. Y aquello, pues a muchos enanos no le hacía gracia. La mayoría no se quedaron allí, pero unos pocos sí. Y fundaron, pues, Uzkulak, que es el lugar de las calaveras. Ujú. Ellos se quedaron allí, seguían minando esa zona y llegó, pues la invasión del caos, la gran catástrofe. Entonces, todos los enanos se refugiaron en sus fortalezas. Y esta zona, por ser el punto de paso entre las tierras del caos y lo que sería el viejo mundo, pues era la tierra de paso de donde demonios, bárbaros y otras criaturas caóticas invadieron todo. Estos enanos quedaron completamente aislados durante cientos de años allí, sin poder salir. Y los enanos del oeste, los comunes, pensaron que pues los habían masacrado a todos. No fue así, quedaron aislados durante cientos de años bajo tierra, sin poder salir, y viendo que se sentían perdidos, pues de alguna manera encontraron a alguien que les salvó, que fue Hasut. Y de ahí nacieron los enanos del caos. Porque claro, en esta época seguían con sus Karak tradicionales, ¿verdad? Exacto, eran enanos como tales. Enanos que habían decidido estar en una tierra muy inhóspita, porque los enanos son otra cosa no, pero son cabezotas como ellos solos. Y pues se quedaron allí. Se quedaron allí por error y pasó lo que pasó. Les consumió el odio a todos, porque nadie les salvó. A sus antiguas deidades, a los ancestrales, lo odian absolutamente todo. Y nada. Claro, y ahí en ese caos, en esa desesperación, sale Hasut Mm, Sí. y les propone un trato, ¿verdad? Un trato que no se conoce, pero que sí que se sabe las consecuencias. Y es que están son mutados por el caos de manera muy leve comparado con otros. Las mutaciones son más mentales, que ahora explicaré, que físicas, porque físicamente su voz es más ronca, parece como una cueva. Les salen colmillos o incluso pequeños cuernos de la cabeza para aparentar un toro, que es el símbolo de Hasut. Y en algunos casos, pues les pueden llegar a salir, pues. ¿Cómo sería? Patas de toro, por así decirlo. ¿El qué? Eh, Cascos de toro, ¿vale? Los pies se convierten en cascos de toro. Y Lo más pezuñas. así como. Pezuñas, exacto. Y bueno, unos pocos se convierten son convertidos en centauros, enanos del caos, que ya hablaré de ellos un poco más adelante, que son otra historia. Mm, pero los cambios son más mentales, donde siguen siendo enanos, porque siguen siendo tradicionales, siguen siendo cabezotas, siguen teniendo lealtad absoluta a sus líderes o a lo que tienen que hacer, y siguen siendo muy rencorosos. Pero todo eso se exagera al extremo.
De tal manera que viven y por viven para el imperio enano del caos, es decir, para su sociedad, y siempre tienen que estar haciendo algo para mejorar Ujú. las condiciones. Eh, el desprecio a los demás, como sufre un enano normal, se exagera al odio absoluto. Odian absolutamente todas las razas y todos los dioses. Sí. Digamos que tienen de base no un Mm. libro de los agravios, una biblioteca entera de agravios. No necesitan libro de los agravios, porque todo es un agravio. ¿Para qué necesitan decir quién les ha hecho algo si directamente no merecen otra cosa? Ser despreciados. Entonces viven para someter a los demás Ujú. al bien de Hasut, con sacrificios diarios de sangre, eh, con... ¿Cómo decirlo? Un poco como las sociedades estas panamericanas, ¿no? De los sacrificios hacia el sol, porque si no el sol no se pone, pero más enfocado mm, a Hasut y a... pues, exacto, es todo muy exagerado, es una sociedad completamente industrial, eh, donde da igual todo, todo tiene que estar funcionando como una máquina, la máquina cada vez es más grande y exige más y más y más. Y todo es para que engrandecer a Hasut y a los designios de los profetas, que son los líderes de la sociedad. y al final su sociedad se fundamenta Mm, en eso, ¿no? mm, exacto. En Porque adorar al dios sí, y a los líderes. y a los líderes. Porque decías además que habían sufrido cambios mentales, ¿no? Supongo que de Mm, cara para mantener esta sociedad tan industrializada y tan jerarquizada, ¿verdad? mm. ¿Cómo es la cultura de los enanos del caos? Pues, aunque parezca extraño, no es tan diferente a la de los enanos. Siguen siendo muy leales y muy fieles entre ellos. Es decir, eh, si cometen un fallo van a querer redimirse de ellos de una manera bastante exagerada. Si alguien les falla, no se lo van a perdonar. Eh, quieren trabajar constantemente. Serán esclavistas, pero siguen fabricando sus máquinas, siguen trabajando lo que encuentran, siguen creando cosas. Es decir, no es una sociedad ociosa ni nada por el estilo. Simplemente, por su número, necesitan esclavos. Hmm. Porque con los esclavos funciona todo más rápido y mejor. Entonces esclavizan todo lo que tienen a su alrededor. Ellos se trasladaron, una vez abierto ya todo y pudiendo desplazarse, se trasladaron a la llanura de Zar, la llanura de la desolación, Ujú. y allí fundaron Zarnagrun con la gran pirámide, ¿vale?, de Hasut, que es el centro de todo. Y alrededor de ella se extrajo todo el carbón, petróleo, alquitrán, todo material que pudiera ser usado para la industria. Y se montó a su alrededor grandes hornos, trenes, un puerto gigantesco, todo para construir cada vez más armamento, más maquinaria y perforarlo y extraerlo todo. Todo de cara al gran imperio y a la gran conquista, ¿verdad? Que quieren, al final, Mm, decías que tenían muchos esclavos y tenían eh, mm. Sí, esta porque sociedad de menospreciar, ¿no? Al resto, porque al final son racistas, así no, de no contundente. tanto, no tanto como racistas, sino que es una tiranía absoluta, es una ambición de poder sin límite, porque al final es... mm, Los enanos son codiciosos de por sí un poco. Pues imagínate llevarlo al extremo de que directamente no hay un objetivo en esa ambición. Pues al no haber ningún límite, es la conquista absoluta de todo, el tenerlo todo sometido. Entonces, no es que desprecien a las razas en sí, a todas les ven una utilidad. Pueden coger un elfo y simplemente utilizarlos para cosecharlos porque con ellos pueden hacer ungüentos para hacer algo. O coger humanos y no llevarlos a la mina, sino a otro tipo de labores donde, como son más versátiles que un piel verde, pues les van a llevar mejor trabajo. O pueden llevar ogros y llevarlos a la industria más dura porque por su fortaleza van a sacar más cosas.
pero no es un trato de racista como tal, en el sentido de me dan Ya. asco. Simplemente son herramientas. Entonces, digamos que los esclavos dentro de la sociedad de Awizar estaban Hmm. bien cuidados. No, no. Aguantas hasta lo que aguantes. Si no eres... Y luego ya el sacrificio. Sí, o te comen directamente. Hay que entender que la sociedad de Aguizar roza el canibalismo. En el sentido de nada se desaprovecha. Entonces, si hay que comerse un esclavo que acaba de morir y eso va a servir para alimentar al ejército, pues se utiliza, si es necesario. El caso más extremo son los centauros enanos los centauros, Sí. que esos sí que son caníbales absolutos. Esos, los mismos enanos del caos procuran no acercarse mucho a ellos, son como guardia personal de los profetas y demás, porque esos sí que son caníbales, a veces les lleva el ansia de sangre y pueden matar a alguien de alrededor para comérselo. Entonces, Joder. hay que tener Pues, cuidado. esto abre una nueva pista a algo que no nos habíamos planteado. ¿Cuál es la carne más preciada entre las razas de Warhammer? Esa es otra historia. A ver, no creo que los enanos del caos, esto ya es opinión personal, sean muy gourmet. Es más todo aprovecharlo por ser útil. Ya. Pero, por ejemplo, un aspecto que tienen los enanos normales que ellos conservan es el de cuando cometen un fallo, el redimirse, que los enanos normales se convierten en Matadores. matadores. Los enanos del caos también lo hacen, pero es diferente, porque ellos no se desvisten de nada y tal, se van al sur, a la Torre Oscura, a la Fortaleza Oscura, donde se convierten en lo que se llama la Guardia Infernal, Ah, donde se les pone una máscara de hierro a fuego vivo en la cara, ¿vale? Que se quede incrustada en su cara, y hasta que ellos no consideren, y el que les ha acusado considere que se han redimido, que pocas veces ocurre, no se pueden quitar esa máscara. Y el resto de su vida, todos verán que había cometido un fallo. Porque tendrá la cara completamente quemada y destrozada por haberse puesto esa máscara de hierro. curioso. Yo pensé que era al contrario, que era como una especie de honor estar dentro de la Guardia Infernal. No. Al contrario, es un No, deshonor. la Guardia Infernal es un deshonor. Un honor, los que sí que tienen un honor, por así decirlo, serían las mujeres enanos del caos. Que cuando ya no tienen la capacidad de parir, pues dentro de la sociedad enano del caos no tienen mucha más utilidad. Entonces, ¿qué harían normalmente? Pues en otros sitios pues se considerarían pues personas más sabias o tendrían otras labores más culturales. Pero en los enanos del caos tú tienes que ser útil. Entonces la mayoría de ellas se unen a lo que sería una secta fanática, que se llaman las Harridans, por así decirlo, en las que se parecen más a berserkers o una cosa así, y donde se convierten en una especie de guardia personal de los líderes, que están completamente fanatizadas por la adoración, que hacen principalmente sacrificios y cosas así. Y pasan el resto de sus días como guerreras. Es decir, nada se desperdicia en esta sociedad. Oh, qué interesante, la verdad. No sabía todas estas cosas que me comentas, porque al final lo que tú dices, los enanos del caos siempre han estado ahí un poco en la sombra en Fantasy, y ahora parece Sí. que bueno, que vemos algunas semillas de Enaos, que ya hablaremos un poco de eso, pero para ahondar más en la sociedad y en la cultura, los enanos del caos son, como habíamos dicho, una sociedad muy industrializada, muy innovadora, como es un enano ingeniero, un enano tradicional, pero ellos también al final hacen experimentos incluso con las propias razas, ¿no? Sí. Lo más conocido son dos casos. El primero son con los demonios, que lo que hacen es los utilizan como si fuera combustible para crear sus propias máquinas o sus propios demonios.
no tienen... Hasur no tiene demonios por sí mismo, ¿vale? Eso hay que entenderlo. Los llamados Kadai, que son demonios del fuego, al final no son otra cosa que esencia demoníaca que consiguen, pues, o que se lo comercian con guerreros del caos, con otros seres caóticos, o porque consiguen esclavizar demonios. Los cosechan y los convierten en un nuevo demonio para alimentar una máquina. Y el otro caso es el de los orcos negros. Los orcos negros fueron creados por los enanos del caos, también por se puede decir por su orgullo, ¿vale? Por el orgullo de los enanos del caos, por considerarse tan superiores a los demás que podían mejorar y crear la raza de esclavos definitiva. Entonces se pusieron a experimentar, no se sabe muy bien cómo, y crearon una nueva raza de orcos en la que eran más disciplinados, como ellos eran más parecidos a enanos del caos. El problema es que los enanos del caos tienen un problema de base, es que son extremos en todo. Entonces llevaron al extremo a los orcos, pero también a un aspecto muy importante que tienen los orcos, que es el individualismo. Los orcos son muy individualistas y crearon la raza de orcos definitiva más individualista que existe. Eso le llevó a que cuando el número era tan grande, al ser tan disciplinados se ponían por encima de los demás pieles verdes y crearon la mayor rebelión que se ha visto nunca. Tanto es así que todo llegó a un punto en el que terminaron asediando las mismas puertas de la capital. Y de ahí sale uno de los personajes orcos más, no sé si llamarlo carismáticos, pero más conocidos, como es Gringor Piel Hierro. Gringor Piel Hierro, en teoría, sale de esta rebelión. Y, como curiosidad, esto no está escrito, pero luego cuando se ve, ahora cuando la gente se puede dar cuenta un poquito, la manera de vestir de los inmortales de Gringor es muy parecida a la guardia pretoriana, por así decirlo, de élite de los enanos del caos, que son los inmortales, que son unos enanos del caos con una máscara de calavera que les tapa completamente el cuerpo de arriba a abajo, que están completamente acorazados. Son muy parecidos si te fijas en la unidad que ha salido ahora en Total War, cómo es un inmortal de cómo es un orco negro, a la forma de vestir. Sí. ¿Y qué pasó con la Gran Revuelta? ¿Cómo se eliminó? ¿Cómo se...? Pues los pieles verdes en ese momento no eran dos razas, no eran orcos y goblins, o más orcos negros, eran tres. Estaba una raza intermedia que eran los hobgoblins. Esta raza, al contrario que los orcos y los goblins, son el aspecto más traicionero de la psique piel verde. Tanto es así que cuando estaban en la Gran Revuelta, encontraron una posibilidad. Y es, si nos rebelamos de los que se acaban de rebelar, ¿conseguiremos ser los líderes como eran los enanos del caos? Y eso es lo que ocurrió. Durante la Gran Revuelta, los goblins, que eran esclavos también, se rebelaron a los mismos rebeldes y los traicionaron. Y ese caos provocó que los enanos de caos pudieran estabilizar un poco las cosas y que los mismos pieles verdes se retiraran en desbandada en todas direcciones por el caos producido. Qué curioso. Y los goblins quedaron como los capataces, por así decirlo, de los esclavos. Y son utilizados por los enanos de caos como capataces. A cambio de, pues, no tienen que hacer labores más duras. Simplemente, pues, mantener la cosa a raya. Que es algo que a los goblins les gusta, porque forma parte de ellos. Porque les gusta creerse más de lo que son. Y tú imagínate, los goblins son escurridizos, cobardes, intentan apuñalarte por la espalda. Los orcos son más brutos, más por la fuerza. Pues un intermedio entre estos dos, pues sale un hobgoblin, que al final no es otra cosa que alguien que no es tan cobarde,
pero no es tan fuerte como para enfrentarse a alguien directamente. Entonces, en una mentalidad así muy piel verde, la puñalada por la espalda, el ser astuto, es lo que manda. Pues son los astutos por excelencia. Y la otra raza que crearon eran los demonios, todos estos Sí. los Kadai nacidos del fuego, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a implementarse dentro de la sociedad? ¿Qué rango ocupan? No, los Kadai no ocupan ningún rango, son herramientas, literalmente. Son, podríamos decir, como si fueran ordenadores, ¿vale? Como si fueran IAs, ahora que están tan de moda. Y simplemente las implementan en máquinas de guerra para que tengan su propia voluntad y funcionen de manera más eficiente. El caso más conocido es el del cañón infernal. El cañón infernal no es otra cosa que una máquina de guerra a la que le han inyectado demonios hasta morir. Y prácticamente te puede morder el cañón si lo tienes enfrente. La verdad es que era una de las miniaturas más bonitas de aquella época dentro de los enanos del caos. Exacto. Y como raza así, la última que podríamos decir es la de los centauros, enanos del caos, que es la que comentaba antes, que no dejan de ser una mutación propia de Hasud, pero que siguen naciendo más centauros, es decir, que algo saben los mismos profetas, que no he hablado de ellos, que ahora comentaré, que es como la culmen de lo que es un enano del caos, un profeta. No deja de ser... Bueno, te lo comento ya. No dejan de ser los magos, ¿vale? Y los líderes. Son los únicos enanos que pueden usar magia. Pero la magia en un enano es diferente, porque un enano es resistente a la magia. Si un enano es resistente a la magia, significa que lo que sería la magia la rebotas, como si fueras un espejo, no te afecta. Pero si tú lo usas de dentro, ¿qué efecto tiene? Pues el efecto que tiene es que te vas convirtiendo en piedra. Esa magia se va quedando impregnada a ti y poco a poco te vas convirtiendo en piedra. Y ese es el mayor defecto que tiene un enano del caos, que es cuanto más magia utiliza, más pronto va a morir, convertido en una estatua. ¿Hay alguna forma de librarse de esta maldición o de este...? No, ninguna. Es la maldición de Hasud. Porque al final, cuando tratas con un demonio, con un dios del caos, tiene una parte buena y una parte mala. Pues la parte mala es esta. Porque al final, bueno, todo esto de la magia y demás, como bien decías, los enanos no eran muy fan de la magia. Esta gente sí, ¿cuánta esperanza de vida tienen los grandes profetas antes de que se conviertan completamente en piedra? Pues al final depende de cada uno de ellos. La mayoría de ellos directamente son estatuas que están en la gran plaza, ¿vale? En el gran camino hacia la torre, hacia la gran pirámide. O el zigurat, como lo llaman. Y están ahí de adorno para recordar al resto de quiénes eran los grandes líderes. Es un poco mofa a la vez que honor, porque no deja de ser que has perdido. Algunos duran cientos, miles de años, ¿vale? Porque hay algunos que aún hay vivos de la época en la que surgieron, así que se puede decir que son prácticamente inmortales los enanos del caos. Y el líder supremo actual, que es Astragoth, mano de hierro, se ha tenido que fabricar una máquina con la que poder desplazarse. Porque ya no es capaz de andar. Tiene las extremidades completamente de piedra. Y... claro. Digo, a lo mejor en algún momento han pensado, bueno, pues si me inyecto un par de demonios, recupero esa parte pétrea de mi cuerpo. No hay solución. No hay solución. Ninguna. Además, el problema es que si hacen eso van a estar usando magia. Si hacen eso van a seguir convirtiéndose en piedra. Claro, es verdad. Es complicado. Porque al final, conforme cada vez son más... Al principio, cuando son más jóvenes, pues abusan más de la magia. Porque total, esto me da poder, soy más poderoso. Y estoy por encima de los demás. Pero conforme te vas haciendo más viejo y te vas haciendo más de piedra, la usas en menos momentos. Porque tu tiempo se acaba. Claro. Y hablábamos de
o sea, de antes de los centauros del caos, ¿cómo es que Hasut, no sé si es una forma de recompensar a los enanos, los convierte más en centauros que en toros? Más en Porque, centauros que en toros. claro, o sea, más son una Mm. cosa de caballo antes que un toro. No sé si me No, explico. no, no, son centauros, pero son mitad toro por debajo. Ah, mitad toro, vale, Son vale. mitad toro. El problema es el español, que es centauro. Tauro es de toro. Claro, cierto es. En inglés sí que lo llaman centauros toro, por así decirlo. Es bull centaur, porque, Claro. para que se sepa. Pero sí, son mitad toro. Pues no sé si quieres hablar algo más de ellos, de cómo llegan a ser bendecidos. No, no se sabe mucho más, ni cómo son bendecidos, ni nada de eso de la magia. A ver, podría profundizar más, pero ya es darle vueltas a lo mismo. Al final, para que se haga la gente una idea. Vale, pues entonces si quieres hablamos de la época de los enanos del caos en la era de Karl Franz y el fin de los tiempos. Esto es muy cortito. En la época de Karl Franz y del fin de los tiempos es muy cortito porque apenas hay nada. Hay que pensar que quedan poquísimos enanos del caos por culpa de la gran revuelta. Casi todos fueron masacrados. Entonces, es un imperio poderoso, pero podríamos decir que está un poco decadente a la vez. Porque el número de enanos del caos es tan bajo que no les lleva a tener suficiente poder para hacer grandes expediciones. Entonces, ahora mismo, en esta época, negocian más con Archaón y demás para... Les ofrece armas a cambio de esclavos y cosas así. Sí que sirven de tapón, por así decirlo, para que los mismos ogros no sean tan comunes en el viejo mundo, porque tienen que atravesar esas tierras. Claro. Entonces, hacen de aislamiento entre el este y el oeste. Si quieres viajar, tienes que atravesar una tierra inhóspita donde está infestada de pieles verdes, y si no tienes cuidado, tus caravanas pueden terminar siendo esclavos de los enanos del caos. Lo cual ha hecho que esté no completamente, pero que lo que es Katai del viejo mundo esté más aislado que nunca. Claro, es lo que te iba a decir, porque al final todas las caravanas comerciales de Katai, el problema que tiene será los enanos del caos, ¿no? Y esta parte de... Porque había el Goblacan, ¿no? Que no sé si tendrá algo que ver con esos Hobgoblins que no acabaron de rebelarse contra la revuelta y... Hay dos tipos de goblins. Eso es una cosa que... Están los goblins esclavizados, que son los de los enanos del caos, que son una sociedad, pues, completamente rota, que vive para apuñalarse e intentar escalar un mísero puesto que no deja de ser de capataz 1 a capataz 2. No vas a llegar nunca más allí, pero ellos lo intentan. Y luego están los Goblins de las estepas. Estos son una raza aparte, que no tiene nada que ver, y no tiene nada que ver tampoco con la cultura de los enanos del caos, que son, podríamos decir así, para compararlo, los mongoles de la época de Genghis Khan. Eso no tiene nada que ver. Son una gran horda que está en el norte, que hace frontera entre las tierras de los reinos del caos y Katai, y están ahí. Los enanos del caos a veces contratan goblins de estos como mercenarios, y otras veces otros llegan a viajar al oeste, pero no, en realidad no influye mucho a lo que sería esto. Y los enanos del caos en el fin de los tiempos. ¿Hay alguna cosa más? Porque al final todos les engulló. Hay gente que sabemos más, como todo puede ser, ¿no? Todo lo que pasa en el viejo mundo, en la parte del imperio, etcétera, etcétera. Y hay gente de la que no sabemos absolutamente nada, como puede ser qué pasó con Katai, qué pasó con Nippon, qué pasó con Kures y toda la parte que al final nos han desarrollado un poco menos. Bueno, con los enanos del caos, etcétera, etcétera. Con los enanos del caos es muy sencillo. Gringo el Hierro recibe el poder del saber de las bestias y crea un megawag. Y lo primero que hace no es viajar al norte a enfrentarse a Chaon, no es viajar al oeste a enfrentarse pues con los que siempre saqueaba, las tierras del imperio y todo eso. No, es ir a por los que le habían esclavizado.
y arrasa completamente a los enanos del caos. Lo primero que decide hacer es tomarse su venganza. Bueno, Y ya está. ya se Ya acabaron está. los enanos del caos. Sí. Como estaban destinados a acabar, que en algún momento los pieles verdes que había esclavizado se rebelaran, se unieran de nuevo y fueran a terminar la tarea. Ujú. Y claro, de cara a los enanos del caos en Age of Sigmar, ¿crees que han podido sobrevivir o que Hasut ha podido tener algunas semillas de esos enanos del viejo mundo en Naos? ¿Crees que se ha vuelto a repetir el ciclo de enanos adoradores del caos a enanos del Sí, caos directamente? sí que hay alguna semilla, pero son diferentes las semillas. Porque sí que están trabajando, se han visto por ejemplo, en la área del Ejido, que tienen grandes fábricas. Se ha visto ahora en Warcry que hay bandas de humanos adoradores de Hasut, que son como pseudo mercenarios de esos enanos. Es decir, que sí que parece que están llegando. Pero a la vez son diferentes, porque sí que trabajan en conjunto con las fuerzas del caos. Hay que entender que los enanos del caos del viejo mundo despreciaban a todos los dioses también. Eso incluía a los dioses del caos, que los consideraban también como dioses menores a los grandes dioses. A efectos prácticos. Nunca de manera explícita, pero nunca tratan con. No tratan no han tratado de igual a otros adoradores del caos. Ni de ningún tipo. Para ellos, un Skaven no lo pueden tratar como esclavo porque es la cosa menos fiable del mundo. Directamente eso va se sacrifica lo más rápido posible. No se deja un Skaven cerca, es una plaga. Entonces, no se trata con ellos. Con los hombres bestia, más de lo mismo. No son completamente salvajes, no son útiles para ninguna tarea. Entonces, eso parece que ha cambiado. Entonces, habrá que ver cuál es la evolución que quieren hacer con ellos. Porque quizá uno de los problemas que tenía el concepto de enano del caos eran que eran tan completamente aislacionistas Ujú. que los hacía difíciles de insertar en lo que era el mundo de Warhammer Fantasy a partir de sexta edición, donde el trasfondo es diferente y la forma de llevar el juego es diferente. Habrá que ver. Claro, porque ahora hemos visto semillas, como bien decías, en Warcry, que hablan de una avanzadilla que está formada por los humanos estos que se llaman los cuernos de Hasut, los cuales les han mandado más o menos limpiar el bosque de cara a una futura invasión de más gente de Hasut. Lo vemos también en el libro de Horror Warclans, donde vemos que están los Hobgrot estos o los Hobgoblins Los tradicionales, Hobbits. como quieras llamarlo, que, que al final son vendidos como... O sea, son los intermediarios en vender armas, que le venden armas defectuosas a los orcos, y los orcos a su vez tratan con los mandamalos, ¿no? Y ellos les pasan esclavos o gente que capturan también un poco defectuosa, por así decirlo. Sí, exacto. Al Tenemos, final es muy parecido, pero no. Y es lo que más curiosidad tengo. ¿Qué es el cambio que les quieren hacer? claro, también decías en los Slave to Darkness, en los esclavos de la oscuridad, cómo están muchos al servicio de Archon, porque son los que les hacen las armas. De hecho, había una banda, ¿no? De otra banda de Warcry que aparecían un par de enanos en los los Iron Golem, que también Sí. aparecían. En más libros ha habido esta mención de los enanos del caos. No sé si, ahora no estoy seguro, pero creo que en el libro de los Gloomspite también hablan un poquito de ello. Hablan también de ello en, en los libros de los otros De Dawi. los otros Dagüe, ¿no? En Caladron, a lo mejor en el último, que ese no podía echarle un ojo. Podría Creo haber. Creo que antiguamente tienen una mención a los rompecactos, como los llaman. que al final la... Entonces, la gran pregunta es, los enanos, o sea, Grunir y Grimnir aparecieron encadenados Ujú.
Y no querían hablar de lo que les había pasado. ¿Crees que hay Hasut como entidad, dios enana, puede haberles traicionado y llevarse a Valhalla, por ejemplo? A ver, hay que decir que, aparte de llamar los señores de la forja y otros que tienen 200 millones de nombres a los enanos del caos que vas pillando, uno de ellos, si no recuerdo mal, los llamaban algo así como rompepactos o algo así. Entonces Sí, es los posible que... rompejuramentos, ¿no? Creo que era. Juramentos. Hmm. Entonces es posible que por ahí haya algo. Que a lo mejor fueron no los mismos o lo que... son una nueva, como una nueva reedición de ellos mismos, Ujú. pero que Hasut ha conseguido influenciar a algunos Dawi y los ha vuelto a convertir o lo que sea, y en su momento pues ha habido una gran tradición. Igual que hubo una gran tradición, entre comillas, de manera inversa en el viejo mundo, en el que los enanos les abandonaron a ellos, ahora podría verse al revés. Es que a mí me gustaría algo así. Me gustaría ver algo diferente. Sí, podría ser perfectamente eso que comentas, que ha llegado un punto en el que alguna entidad que no conozcamos de los enanos les haya... A ver, Hasut sigue existiendo, eso está claro, porque ya lo han dicho. Ya no hay dudas. Hasut existe. Entonces, esa era una de las preocupaciones de los que seguimos a los Dawizar, a los enanos del caos. ¿Hasut existe en Age of Sigmar o no va a existir? Y sí que existe. Eso lo han confirmado en tercera. Es el primer día que tiramos petardos. ¿Tú crees Que, que veremos antes a los enanos del caos que a Malerion? es que me sabe mal responder a esa pregunta, pero es que parece que sí. Tiene más miniaturas Hasut que Malerion. Hay dos unidades que son de los futuros Dawizar, que son los Hobgrots y los cuernos de Hasut. Y de Malerion no hay nada. Porque hubo una miniatura en un Silver Tower y desapareció. Bueno, se podría decir que las Shadow Stalker, se podría decir que... Porque al final eran como asesinos que les había dado Malerion a Morathi, ¿no? Para que estuvieran a su cargo y fueran espías y tal y cual. Se podrían considerar los primeros Vale, sí. elfos Te, de te lo, Malerion. te lo compro, te lo compro. Te lo compro. Podría ser. Pero me da pena porque tiene muchísimo trasfondo Malerion. Y lo están ahí aguantando y aguantando y aguantando. Pues yo creo que es parte de lo bonito que tiene Age of Sigmar, que tiene tantas semillas y tantas cosas Sí. que dices tú, ¿por dónde saldrá? Yo Mm. creo que no es ningún secreto para nadie que yo jugaba elfos silvanos y ahora estoy con los Kurnothi a tope. Bueno, los Y conocidos están a punto de llegar y lo sabes. Lo ya, ya, sabes. ya. Lo Y sabes. y estoy ahorrando poquito a poquito para que cuando salga digo, todo, ahora. Exacto, exacto. Pero sí, y además es un cambio de política de la empresa porque antes, cuando empezó Age of Sigmar, daba el miedo de ¿cuándo llegará el momento de Fantasy 40.000 de ya no hay más facciones? Porque eso pasaba hasta hace unos años, no habían más facciones. Eran todo o reciclado de antiguas o ampliaciones, pero no se sacaba nada nuevo. Pero en el último año, en 40.000, han sacado varias facciones, Sí, sí. por así decirlo. Que nadie se esperaba que sacaran facciones en 40.000, porque en teoría era todo el mundo consideraba que era un universo cerrado. Entonces ya no hay ese miedo en estos Sigmar. Podemos estar años y años recibiendo nuevas facciones, que no hay problema. Que ya no hay... Que para la empresa ya no es tabú el tope son 20, ¿no? No tienen por qué ser 20 o 3. Pueden haber más. ¿No? Y al final también un poco la cosa interesante es que al fin están renovando miniaturas y al fin Sí. están renovando gamas. A ver, lo hemos visto con los lagartos. Mm. Jolín, qué falta les hacía. Sí. Y espero que en un futuro los pobres Skaven y los pobres hombres bestia también tengan miniaturas para hechos Sigmar, ¿no? A ver, Para van a, todas las facciones. van a renovar ciudades esta edición, a su manera, ¿vale? Pero
lo que es ciudades, lo van a renovar. Y Seraphon, son 2 facciones. Eso significa que en la siguiente pueden renovar 2 y solo quedan 2 para renovar. Bueno, han renovado 3 porque también es Esclavo de la Oscuridad. Pues sí, Esclavos de la Oscuridad también ha sido esta edición. Cierto, se me había olvidado. Pues entonces en la siguiente, por descarte, no queda otra. Sí, yo creo que la siguiente es muy probable que saquen nueva o incluso sigan con esta política de quizá aguantar un poco salidas nuevas y ampliar ejércitos que estén un poco más escasos. Sí. Bueno, podríamos poner a ogros, ¿no? También como para renovar, porque también es antigua. No Sí, tanto, quizá. es lo que te iba a decir, yo creo que las minis de ogros aguantan un poco mejor Sí. el envite de los años. Sí, pero también tiene mucha resina, por ejemplo, sí. Y eso es a lo mejor quizá donde pueden tirar. Por la cantidad de resina que tiene. Sí, pero fíjate que los ogros le quitas los par de kits que tienen de resina, los metes como bandas de Warcry Sí, en claro. futuras expansiones y te has renovado la parte problemática. Sí, pero es posible eso lo que comentas, que la siguiente edición ya esté todo limpio. Como quien Sí, dice. sí. Y ya de cara a Old War, con todas las pesquisas que se han dicho de Bueno. si se usarán miniaturas, no se usarán, si serán diferentes, si no serán diferentes, si aprovecharán Old War para sacar facciones como Kislev, Katai, o como Eran hemos los dicho, caos. Yo es que creo que va a salir antes en Age of Sigmar. Esto se comenta en el foro de Enanos del Caos, que es uno de los pocos foros de fantasy que siguen vivos, es el de Enanos del Caos. ¿Va a estar Enanos del Caos en Old World? Es una de las mayores dudas. Porque ellos sí, comentaron que todas las razas que tuvieron libro, de a partir de cuarta edición, por así decirlo, estarían. El problema es que Enanos del Caos como tal, entre comillas, nunca han recibido el libro oficial. claro, estaba en el de Hordas Invasoras. En cuarta, todo el mundo dice que tuvieron un libro, pero es que tiene un problema ese libro. En español lo llamaron suplemento, pero en inglés era una recopilación. Pero no era exactamente un suplemento, porque era un recopilatorio, que es así como se llama en inglés, un recopilatorio de las White Dwarf. Porque es un ejército que salió en White Dwarf durante 6 meses. Entonces, libro como tal, no han tenido. Tienes el de Force Wall, el de la campaña, pero oficial de Game Workshop con el sello puesto de Ejército Warhammer Enanos del Caos, nunca ha tenido libro propio. Pero yo ahí quiero daros un hálito de esperanza y yo creo que en los mapitas que salieron sí que aparecían. Sí, en los mapitas sí. Claro, entonces si aparece en el mapa sería absurdo diseñarle, ¿no? un logo, Exacto. una heráldica si no va a salir en un futuro de alguna forma reflejada. En el trasfondo estarán y eso no es problema. La cosa es, estarán en lo que la gente llama los index, que es el libro principal, que al final es la manera en que trabaja Force World sus juegos, que es saco el juego, saco todas las facciones aunque no tengan minis, que es una mecánica diferente a cómo funciona con 40 o 8 Sigma. Y ya poco a poco voy profundizando en ellas. ¿Podremos jugar desde el principio? Esa es la duda. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final ellos también tienen su propia gama de miniaturas de enanos de caos. Que si no la han quitado de ahí, pueden seguir vendiéndolas y sin ningún problema. No sé, pero bueno. Lo que sí podemos jugar ahora es con el Total War Warhammer y el DLC que tiene de Enanos del Caos. Que es ¿Qué te ha maravilloso. parecido lo que has visto? Maravilloso. Solo he hecho en falta una unidad, que es la de las Harridans, la de esto, y ya está. Porque sí que es verdad que hay gente que dice, no están los orcos negros, que sí que estaban en Fantasy y tal. A ver, los orcos negros estaban en cuarta edición cuando los libros de esa época del trasfondo eran diferentes en sexta. En cuarta edición, cuarta, quinta edición, el juego no era un juego... Bueno, el juego no era un juego, a ver. La esencia del juego no tenía un momento puntual como era la inminente invasión del caos de Archaon. Tú jugabas
la idea del juego conceptual era jugar batallas en todo lo que era el trasfondo. Ellos te daban siempre en todos los libros un montón de batallas, un montón de eventos, te daban una cronología, y la idea es que tú jugaras de forma narrativa, ¿vale? Como si fuera un juego histórico, que todavía era la esencia, y tú jugaras en esa época. Entonces tú tenías los orcos negros. Pero los orcos negros en la época que podría decirse de Karl Franz, que es cuando esto, ya no queda ningún orco negro en las ciudades de los enanos del caos. Es más, lo más probable es que si un enano del caos se encuentra un orco negro, lo primero que haga sea matarlo. O viceversa. Viceversa. No pueden estar juntos. No es normal que estén juntos. Entonces yo veo genial que no los hayan puesto porque... No. A ver, al final tú vas a poder conseguir mercenarios en la campaña. Pues si tienes mercenarios, pues a lo mejor sí. Pero de tal en lo que sería el roster, no tiene sentido. ¿Y qué me dices del gigante encadenado? El gigante encadenado, esto lo defiendo que no esté. Porque el gigante encadenado no es una unidad de enano del caos, es una unidad del caos. En el libro que sale, el de Tamurkhan, lo podías tener tanto para guerreros del caos, mortales, humanos, como para enanos del caos. Al final no era otra cosa que un cañón infernal, pero en un gigante, por así decirlo, de manera absurda, ¿vale? Los enanos del caos los modificaban, pero los gigantes se los daban los guerreros del caos. Entonces, yo lo defiendo. Puede que lo saquen en un futuro como un DLC de estos gratuitos para las dos facciones. Pero si era un DLC de Enanos del Caos, poner una unidad que iba a estar en dos ejércitos, yo no lo veía. Y de cara a sacar... Bueno, antes de nada. Sí. Los 3 héroes con los que sale la facción, ¿qué te ha parecido? Ya hemos hablado de puño... De Astragoth, ¿no? De Astragoth, mano de hierro. Eso, mano de hierro. Y decir puño de hierro, no, mano de hierro. Pues, a ver, nombres que hay realmente... a ver, son los 3 únicos, como líderes, que han tenido reglas oficiales, ¿vale? En un libro, es decir, que tenían sus reglas especiales. Porque sí que es verdad que Gorth el Cruel es el más no es el más influyente, pero es el más poderoso. Pero es que es Zatán el Negro, que es el que hay, es su comandante en jefe y es el que le hace todas las labores. Gorth el Cruel no va a la batalla. Es demasiado... tiene demasiadas cosas que gestionar, por así decirlo. Entonces él no se dirige a la batalla ni tiene la ambición de ir a la batalla. Entonces entiendo que no lo hayan puesto a Gorth el Cruel y sí a Zatán el Negro. Y haber puesto a los dos hubiera sido raro. Entonces bien. Y Drazoad el Ceniciento es el líder de la Fortaleza Negra, que es el que sale en la campaña de Tamurkhan. Ese tenía que salir, porque si no tiene sentido. Entonces veo bien los 3 que han cogido. ¿Podría haber puesto un cuarto? Sí, pero quizá para cambiar tendrías que haber hecho un centauro y ya tendrías que habértelo o inventado o haber cogido al de hecho Sigmar, que nunca salió realmente en Fantasy. Entonces eso ya es un poquito... ¿Y la estética con la que han representado las unidades? O por ejemplo, la gran controversia que ha sido, ¿no?, el Katai Destructor. El Katai Destructor, yo lo veo bien, no lo veo ningún problema. Lo veo más en lo que se ha visto jugable, que me parece bastante malo, pero... fuera de ello, es lo que tiene que ser, es una gran máquina de guerra con forma de demonio que intenta representar a Hasut y que es fuego y hierro. No le veo ningún problema. No sé la gran controversia a qué se debe, pero... Yo por lo que he visto en algunos canales de YouTube y lo que he escuchado es que claro, que por qué estaba ahí si era como una especie de demonio, no te voy a decir legendario, pero sí tal, que no había tenido exactamente una miniatura oficial o la miniatura no era relevante. A ver, la miniatura tiene esto es anécdota de conocer un poquito lo que pasó en Force World. Sí que tuvo miniatura,
pero no les gustó el diseño y se reconvirtió en otra miniatura. Hay una miniatura de Force World que no me acuerdo, que es de Corne, que no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, que era como una especie de gran demonio, príncipe demonio extraño que iba con un brazo así como medio levantado, que era como, lo llamaban como el gran Korgoraz, algo así. No me acuerdo exactamente. Esa es la miniatura que enseñaron la primera vez del Cadet Destructor. Le hicieron un rediseño y salió esa. Pero sí que tuvo, lo que pasa es que no convenció y se ve que la pospusieron para un rediseño y bueno, lo que pasó con Force World. Y nunca tuvo miniatura. Pero sí que se vio el diseño y es bastante fiel al diseño. Bueno, claro, Sí. yo es que todas estas anécdotas, bueno, al no Mm, controlar mucho de Enanos del Caos, pues claro, está claro. guay tener así un... Y luego la gente se anima a que la busque. El problema que tenía el Cadet Destructor es que la cara que le habían hecho era horrible. ¿Vale? Es terrible. Tenía cara. Cosa que ahora no. Ahora la han hecho como si fuera de fuego y tal. Que entiendo que ese es el. Luego, cuando se vio el arte del Cadet Destructor, vieron que. Joder, se tendría que haber parecido así. Del prototipo a lo que era el diseño no coincidió y se descartó. Y se reconvirtió en un demonio de Corne. Pero es eso, no. Entiendo que haya polémica sobre él, pero miniatura, tuvo prototipo, lo cual ya es un avance. Bueno, pues la verdad es que eso está guay. Veremos a ver si le sacan algún DLC más para darles un poco de cariño, pero viendo lo bien que parece que va a salido o va a salir este DLC, eh, yo si fuera un jugador enano tradicional, estaría celoso de todo el cariño que ha recibido este DLC para Total War Warhammer. Sí, porque han representado todo prácticamente, han puesto, yo que sé, han hecho los dos tipos de grandes Tauro, el Lamasu. Aunque eso es una cosa que no hemos hablado, pero el Lamasu a mí me encantaba la miniatura antigua, por muy fea que fuera. Eh, Si quieres ahora, para acabar un poco, una píldora de lo que era un Lamasu y... pues el Lamasu es una de las criaturas más extrañas del viejo mundo. Porque tiene prácticamente una cara humanoide, ¿vale? Como si fuera un dragón, por así decirlo, pero con una cara así humanoide, que al contrario que otros seres, absorbe la magia y es mago, y se alimenta de la magia. Entonces, los mismos hechiceros, los mismos sacerdotes enanos del caos los montaban para tener, porque eran criaturas inteligentes y despiadadas, con lo cual les gustaba. Pero hacía que otros magos fueran muy débiles cuando estaba cerca de un Lamasu, con lo cual daba una herramienta muy diferente y les da una herramienta muy diferente a los enanos del caos. Que contradice un poco lo de que usamos mucho la magia, pero a la vez tenemos una criatura que se alimenta de ella. Claro, porque Lamasu no ayudaba vamos, a paliar los efectos de usar magia de los enanos del caos, ¿no? No, porque al final el problema de la magia de los enanos del caos es la que, por así decirlo, les viene de dentro. No llegan a expulsarla, ¿vale? Por los poros la magia. Entonces se convierten en piedra. Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Mm. Si alguien tiene alguna duda o quiere compartir sus anécdotas de, de Enanos del Caos, pues estaremos pendientes a los comentarios. Muchas gracias, Víctor, por Ah, habernos ilustrado en tu conocimiento sobre Hasut y todo lo que rodean sus cenizas. sí, sí, sí. Todo el mundo tiene que conocer a Hasut. ¿No te he hablado nunca de de las bondades que te da Hasut? Y nada, la próxima vez que quieras venir aquí a hablar pues, de Hasut o de novedades, pues serás bien recibido. Ah, muchas gracias. Y nada, nos vemos en otro episodio. Hasta luego.